Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo que... ¡Madre mía! Prepárense porque esto va a dar mucho que hablar. Si sois fans de las telenovelas turcas, y especialmente de dos personitas muy concretas, este es vuestro vídeo. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de un rumor, bueno, más que un rumor, una noticia bomba que surgió el 31 de mayo de 2025. Antes de empezar, como siempre, os pido que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. No os perdáis nada, activad la campanita, porque siempre traigo contenido interesante, chismecitos jugosos y análisis en profundidad de vuestras series favoritas. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sin vosotros nada de esto sería posible. Ahora sí, vamos al grano. ¿Os acordáis de Hande y Kerem? De su química explosiva en Senkalkap. De todas las ilusiones que generaron como pareja. Pues bien, después de su ruptura, que como sabéis fue bastante mediática y dolorosa para muchos fans, cada uno siguió su camino. Hande estuvo saliendo con otras personas, Kerem también se le vio con alguien por ahí. Parecía que la puerta a una reconciliación estaba completamente cerrada, ¿verdad? Pues... agárrense. El 31 de mayo de 2025 Internet explotó. No fue un terremoto, no fue una invasión alienígena, fue algo mucho más impactante para la comunidad turca y para todos los fans de Anker alrededor del mundo. ¿Qué pasó? Pues bien, ese día la revista turca Magazine Haberleri publicó en exclusiva fotos de Hande Erçel y Kerem Bürsin saliendo de un restaurante en Estambul, cogidos de la mano y sonriendo como si no hubiera un mañana. Sí, habéis oído bien. Cogidos de la mano. Sonriendo. Después de años de silencio, de rumores de enemistad, de indirectas en redes sociales. Aparecen juntos y enamorados. La noticia corrió como la pólvora. Los hashtags #Anker is back, #Hande y Kerem juntos, #El amor triunfa estaban en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans enloquecieron, las teorías conspirativas resurgieron, y los memes. Madre mía, los memes. Fueron días de locura colectiva, con portales de noticias internacionales haciéndose eco del suceso y con la gente comentando el tema en cada rincón del mundo digital. Pero la cosa no se quedó ahí. La revista, además de las fotos, incluía un breve artículo donde afirmaban que una fuente cercana a la pareja les había confirmado que Hande y Kerem llevaban viéndose en secreto durante los últimos meses. Al parecer, después de coincidir en varios eventos benéficos y después de una conversación sincera, decidieron darse una segunda oportunidad. Esta fuente cercana, según investigaciones posteriores de otros medios, se rumoreaba que era un amigo mutuo de la pareja, alguien que siempre había creído en su amor y que había estado trabajando en segundo plano para facilitar un reencuentro. Este amigo, cuyo nombre se mantuvo en el anonimato, aparentemente organizó varias cenas y encuentros casuales, para que Hande y Kerem pudieran reconectar sin la presión de los medios. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué llevó a Hande y Kerem a reconciliarse? ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué pasó durante esos meses en los que estuvieron viéndose a escondidas? Intentemos desentrañar un poco este misterio. Este es el plato fuerte, el núcleo de la cuestión. Porque, seamos honestos, las reconciliaciones no ocurren por arte de magia. Debe haber una razón, un cambio, algo que impulse a dos personas a dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Recordemos que la ruptura de Hande y Kerem fue muy comentada. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones por parte de sus representantes, incluso de celos profesionales. Era una relación muy pública, muy expuesta a la opinión de todos, y eso, obviamente, desgasta. Quizás con el tiempo ambos se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que todos esos obstáculos. Se especuló mucho sobre si la presión de los fans, que prácticamente exigían una boda, fue un factor determinante en su separación. También se dijo que las largas horas de rodaje y los proyectos individuales les impedían dedicar el tiempo necesario a la relación. Además, hay que tener en cuenta que tanto Hande como Kerem han madurado mucho en los últimos años. Han crecido como personas, como actores, y quizás ahora tienen una perspectiva diferente sobre las relaciones y sobre lo que realmente importa. Es posible que hayan aprendido a priorizar su felicidad y a no dejarse influenciar tanto por las opiniones externas.
Ande, por ejemplo, se centró en expandir su carrera internacional, participando en proyectos fuera de Turquía y demostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, se involucró en causas sociales y medioambientales, mostrando una faceta más comprometida y madura. Estos cambios en sus vidas personales, sin duda, influyeron en su manera de ver las relaciones. En cuanto al secreto, creo que es comprensible. Después de la tormenta mediática que supuso su ruptura, es normal que quisieran mantener su reconciliación en privado hasta estar seguros de que iba a funcionar. Querían protegerse a sí mismos y proteger su relación de las presiones y expectativas del público. Se rumoreaba que habían aprendido la lección y que no querían repetir los errores del pasado, donde la sobreexposición mediática había jugado un papel negativo en su relación. Pero la gran pregunta es, ¿qué futuro les espera a Hande y Kerem? ¿Veremos boda a la vista? ¿Volverán a trabajar juntos en alguna serie o película? Estas son preguntas que todos los fans se están haciendo ahora mismo. Los fans de Anker sueñan con la boda del siglo, con verlos caminar hacia el altar y jurarse amor eterno. Otros, más pragmáticos, se preguntan si esta reconciliación es sincera o si es solo una estrategia publicitaria para relanzar sus carreras. Y por supuesto está el deseo ferviente de verlos de nuevo juntos en pantalla, protagonizando otra serie o película que supere el éxito de Senkalkam. En mi opinión, creo que tienen muchas posibilidades de construir una relación sólida y duradera. Han aprendido de sus errores, han madurado, y ahora tienen una base mucho más fuerte sobre la que construir su amor. Además, el hecho de que hayan decidido reconciliarse en secreto demuestra que están comprometidos y que están dispuestos a luchar por su relación. El hecho de haber superado una ruptura tan pública y haber regresado demuestra una gran fortaleza y un compromiso genuino con la relación. En cuanto a si volverán a trabajar juntos, creo que es algo que depende de ellos. Si ambos se sienten cómodos y creen que es lo mejor para su carrera, ¿por qué no? Su química en pantalla es innegable, y estoy segura de que muchos fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo. Pero también es importante que respeten sus propios tiempos y que no se sientan presionados a hacer nada que no quieran. Imaginen la histeria colectiva si anunciaran un nuevo proyecto juntos. Sería un bombazo a nivel mundial, pero también una gran responsabilidad. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado una gran ilusión y alegría entre los fans de Hande y Kerem. Muchos creen que su reconciliación es una prueba de que el amor verdadero existe y que a veces, las segundas oportunidades sí funcionan. Y es que al final, todos queremos creer en los cuentos de hadas, ¿verdad? La historia de Anker se ha convertido en un símbolo de esperanza y de segundas oportunidades para muchos fans que han vivido situaciones similares en sus propias vidas. Pero no todo es color de rosa. También hay que ser realistas y recordar que las relaciones son complicadas y que requieren mucho trabajo y esfuerzo. Hande y Kerem tendrán que superar muchos obstáculos para que su relación funcione a largo plazo. Tendrán que aprender a comunicarse, a ceder, a apoyarse mutuamente y a superar los momentos difíciles. La fama, la presión mediática y las agendas apretadas seguirán siendo desafíos importantes que tendrán que afrontar juntos. Pero si son capaces de hacerlo, creo que tienen todo lo necesario para ser felices juntos. Son dos personas talentosas, exitosas y que se aman profundamente. Y eso, al final, es lo más importante. El amor es la base de cualquier relación duradera, y si Hande y Kerem han logrado reencontrarse después de tanto tiempo, es porque ese sentimiento sigue vivo entre ellos. Así que ahí lo tenéis. La bomba del 31 de mayo de 2025, Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Os lo esperabais? ¿Creéis que su relación tiene futuro? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Quiero saber si creéis que se casarán este año, si volverán a trabajar juntos, o si creen que esto es solo una fase. No os cortéis. Pero hablando un poco más en profundidad de los detalles que han salido a la luz después de la noticia, se ha sabido que la conversación sincera de la que hablaba la revista, en realidad fue un encuentro bastante emotivo y largo. Al parecer, ambos se sinceraron sobre lo que sentían, sobre los errores que habían cometido y sobre lo que esperaban del futuro. Esta conversación, según fuentes cercanas, duró horas y fue un punto de inflexión en su relación. También se ha rumoreado que Hande y Kerem han estado tomando terapia de pareja para aprender a comunicarse mejor y a resolver los conflictos de manera más efectiva.
Esto demuestra un compromiso real con la relación y una voluntad de hacer lo necesario para que funcione. Es una señal muy positiva que sugiere que ambos están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en construir una relación sólida y duradera. Además, algunos medios han publicado fotos de Ande y Kerem asistiendo juntos a clases de cocina, lo que sugiere que están disfrutando de actividades cotidianas y compartiendo momentos especiales. Es fuera del foco mediático. Esto es importante porque demuestra que están construyendo una relación basada en la confianza, el respeto y la diversión. En cuanto a sus carreras profesionales, se ha especulado con la posibilidad de que estén considerando protagonizar una nueva serie juntos, pero aún no hay nada confirmado. Sin embargo, ambos han expresado públicamente su admiración mutua y su deseo de trabajar juntos en el futuro, lo que hace que esta posibilidad sea muy real. Por último, quiero recordaros que aunque es emocionante seguir la vida de Ande y Kerem, es importante respetar su privacidad y no hacer juicios sobre su relación. Son dos personas que están intentando construir una vida juntos, y merecen el mismo respeto y comprensión que cualquier otra pareja. En resumen, hoy hemos hablado del inesperado reencuentro amoroso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin el 31 de mayo de 2025, un evento que sacudió las redes sociales y revivió la esperanza de sus fans. Analizamos los posibles motivos de su reconciliación, el secretismo que rodeó su relación y las expectativas sobre su futuro como pareja, tanto en el ámbito personal como profesional. Hemos profundizado en los detalles que han surgido después de la noticia, como la conversación sincera, la terapia de pareja y las actividades cotidianas que están compartiendo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, me encanta interactuar con vosotros y saber qué pensáis. Quiero leer todas vuestras teorías sobre Anker. Contadme si creéis que habrá boda, si volverán a trabajar juntos y qué esperáis de su futuro. Y ahora sí, el momento que todos estáis esperando. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo, un beso enorme. Adiós. Y recordad, el amor siempre encuentra un camino.